Leyes de Kepler, por Gabriela Forero y mi persona, Luis Aguas. Desde la antigüedad, la humanidad se ha preguntado muchas cosas sobre tu existencia y la existencia como tal de todo. Surgen dudas y busca responderlas por medio de la razón, la religión, la lógica, entre otros aspectos que como sociedad y seres humanos nos caracterizan. Entre estas dudas ha surgido una que por cientos de años estuvo en disputa sobre su veracidad entre sus teorías, y es los modelos del universo. ¿Cómo se mueve la Tierra? ¿Su posición en el universo? Estas y entre otras dudas que han dejado al ser humano a la deriva. Han surgido dos grandes teorías importantes a lo largo de la historia que han respondido a estas preguntas del ser humano sobre su posición planetaria en nuestro sistema solar, a las que se le conocen como modelo geocéntrico y modelo heliocéntrico, que lo único que las une entre sí es describir la cinemática de los planetas y del Sol, y que las órbitas de los planetas eran circulares. El modelo geocéntrico ubicaba a la Tierra como el centro absoluto del universo y la creación divina. Era apoyado mayormente por la religión, la cual era la máxima exponente política, educativa y económica de la época que rondaba de los 140 después de Cristo, en donde la religión estaba en su máximo apogeo en la cultura. El que iba en contra de este modelo iba en contra de la religión. Por lo tanto, no solo era castigado públicamente hasta llegar a la muerte, sino que nadie le creía, ya que iba en contra de todo lo que se conocía, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que ésta era de un tamaño descomunal. Fue creado por Claudio Ptolomeo, un famoso astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático de la época, entre otras características que hacían verídico este modelo en ese entonces. El modelo heliocéntrico propuso que el centro no era la Tierra, sino el Sol. Y luego esa teoría se fue modificando hasta llegar a deducir que el Sol no es el centro del universo, pero sí de nuestro sistema solar. Esta teoría estuvo totalmente en contra de la religión y recibió mucho menos apoyo, ya que la religión tenía mucha influencia en la Edad Media. Sufrió muchos cambios y fue desarrollada a lo largo de la historia, y con el paso del tiempo fue recibida y aceptada por la sociedad. Esta propuesta fue creada por Ricardo Sanz, astrónomo, filósofo y matemático de la época. De estas dos teorías o modelos, el primero fue ya totalmente rechazado, ya que incluso la Iglesia aceptó su equivocación y oficialmente en 1992 se declaró inocente a Galileo Galilei de sus delitos contra la Iglesia debido a que este fue el mayor promotor de esta teoría. La teoría sobre la constitución del universo fue desarrollada, modificada y mejorada con el paso del tiempo. Surgieron varios modelos con respecto a esta teoría, de los cuales se pueden destacar el modelo de Aristóteles, el modelo de Copérnico, aportes de Tycho Brahe, aportes de Galileo Galilei, modelos que buscaban responder las preguntas sobre el universo a través de la investigación, la astronomía, la física e incluso la filosofía. Hubo muchos científicos que realizaron grandes aportes a la percepción del universo desde la perspectiva de la Tierra, pero solo podemos resaltar a tres grandes promotores que sentaron sentimientos en esta teoría o modelo heliocéntrico. Los tres científicos que hicieron contribuciones significativas a nuestra comprensión del universo y las leyes de la física fueron Copérnico, Galileo y Kepler. Sin embargo, es difícil comparar sus contribuciones, ya que se basaron en el trabajo de los demás y fueron cruciales para el desarrollo de la astronomía moderna. Es difícil determinar quién hizo la contribución más relevante entre estos, entre estos grandes científicos, ya que su trabajo estaba interconectado y se basaba el uno en el otro. Copérnico sentó las bases para el modelo excéntrico. Galileo proporcionó evidencia observacional para respaldarlo, y Kepler desarrolló las leyes del movimiento planetario para explicarlo. Los tres fueron fundamentales para avanzar en nuestra comprensión del universo y las leyes de la física. Durante la Edad Media, la difusión de ideas y conocimientos se limitaba a muy pocas personas, en parte porque los monjes copiadores eran los únicos con medios intelectuales y físicos
para copiar textos uno a uno. No fue hasta el Renacimiento que se facilitó la propagación de la información científica y filosófica por el desarrollo de nuevas tecnologías como la imprenta, así como por el crecimiento de las instituciones académicas y el intercambio de ideas a través de la correspondencia y las conferencias públicas. Esto fue de gran utilidad ya que proporcionó una mejor educación científica en esa época, mientras que en la Edad Media pocos eran los letrados. En el Renacimiento el conocimiento era compartido y cada uno podía dar su punto de vista sin miedo a ser castigado por la Iglesia. El Renacimiento abarcó alrededor de 3 siglos de historia cargadas de muchas diferencias entre la época del Renacimiento y la actualidad, que reflejan las muchas formas en que la sociedad humana, la cultura y la tecnología han evolucionado a lo largo de los siglos. Se pueden destacar la tecnología. Una de las diferencias más significativas entre el Renacimiento y la actualidad es el nivel de avance tecnológico. En el Renacimiento la imprenta era una tecnología nueva y revolucionaria, mientras que hoy tenemos computadoras, teléfonos inteligentes e Internet, entre muchas otras tecnologías que han transformado la vida en que vivimos y trabajamos. La ciencia. Durante el Renacimiento hubo mucho interés en la ciencia y el mundo natural, pero muchas de las ideas científicas de la época se basaban en la observación y la intuición en lugar de la evidencia empírica. Hoy en día tenemos un enfoque mucho más riguroso y sistemático de la ciencia, y nuestra comprensión del mundo natural se basa en la evidencia empírica y el método científico. Arte. El arte del Renacimiento se caracterizó por un enfoque en el realismo, la perspectiva y el humanismo. Hoy en día hay muchos estilos diferentes de arte y los artistas tienen mucha más libertad para expresarse en una amplia gama de medios y estilos. Las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario han tenido un significado especial en el estudio de los astros de nuestro sistema solar, ya que gracias a estas leyes se pueden describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol y con una perspectiva que nos da el tiempo. Además, se pueden ver también como las precursoras de las leyes de la gravitación universal, donde las leyes de Kepler fueron engrandecidas y mejoradas por Isaac Newton, respondiendo a una pregunta muy importante que el propio Kepler no pudo responder, la cual fue ¿qué es lo que hace mover a los planetas alrededor del Sol? Sin embargo, lo que sí pudo responder fue a cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, incluso prediciendo sus movimientos en el futuro de una forma matemática. Pero el concepto del movimiento planetario no surge de Kepler ni de Copérnico, sino que nos tenemos que remontar a los clásicos griegos y cuyas ideas no han influenciado hasta nuestros días. En la antigüedad clásica, los filósofos matemáticos y astrónomos griegos trataron de explicar el movimiento de los planetas y de las estrellas tal y como son vistos desde nuestro planeta. Aunque erróneamente creían que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas estaban sobre una esfera rotando alrededor de ella, y que los 5 planetas conocidos en aquel tiempo, aparte de la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se movían en sus propias esferas de cristal. En la época en que vivió Johannes Kepler, se daba por hecho de que la figura que imperaba en el universo era la circunferencia de la esfera, formas perfectas, sin duda influenciada por el dominio del pensamiento aristotélico, que también era de la Iglesia. La revolución en este sentido fue dejar a un lado lo establecido para comprobar si aquello que se afirmaba era correcto o no. Kepler quiso comprender el movimiento planetario a través del movimiento circular, el movimiento perfecto impuesto por el Creador. Siendo un hombre de gran vocación religiosa, veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia
sabiduría y elegancia de Dios. En el año 1600, Kepler comenzó a colaborar con el que era considerado el mejor observador astronómico de su época, Tycho Brahe, quien era un hombre con una vida llena de excesos y poco dado a compartir sus conocimientos, cosa que llevó a la mutua desconfianza entre ambos. Kepler necesitaba los datos recopilados por Tycho para poder estudiar con mayor exactitud el movimiento planetario, ya que eran mucho más precisos que los de Copérnico. Caso que ocurrió en 1602, ya que Tycho falleció. Ya con los datos en su poder, Kepler siguió insistiendo en acomodar el movimiento planetario a los círculos. A pesar de intentarlo una y otra vez, Kepler no conseguía cuadrar el movimiento de los planetas con la circunferencia, cosa que le supuso una frustración enorme, pues las evidencias contradecían a sus creencias, abandonando definitivamente las leyes pitagóricas de la armonía y los poliedros perfectos, para centrarse en realidades empíricas. Una cuestión clave es que Tycho se centró en el movimiento de Marte con una órbita elíptica muy acosada. Si no se hubiera dado cuenta, no hubiera sido posible que Kepler se hubiera percatado de que las órbitas de los planetas realmente son elípticas, pues la excentricidad de los planetas, por norma general, es muy pequeña, dando así a conocer las tres leyes de Kepler, donde la primera ley nos dice que cada planeta se mueve siguiendo un movimiento elíptico y el Sol se encuentra ubicado en uno de los focos del sistema. También se le denomina ley de las órbitas, donde está con una fórmula que es R sub m igual a 1 más R sub p más R sub a dividido entre 2, donde A es igual al semieje mayor, B es igual al semieje menor, que es 1, R sub p es el radio de notación menor o perihelio, R sub a es igual al radio de notación mayor o afelio, y R sub m es radio medio, y donde F sub 1 y F sub 2 son los focos. La segunda ley de Kepler, o también llamada ley de las áreas, no establece que en su movimiento de traslación alrededor del Sol, un planeta barre cantidades de distancia y tiempo en un punto y otro. Es decir, si desde un punto a otro con respecto al Sol hay cierta área, pues entonces otra unión de puntos poseyentes de la misma área van a ser recorridas en el mismo intervalo de tiempo que la anterior. Esta ley tiene como fórmula A sub 1 sobre T sub 1, que es igual a sub 2 sobre T sub 2, que es igual a K, donde A sub 1 y A sub 2 son las áreas recorridas por el planeta, y T sub 1 y T sub 2 son los tiempos recorridos en cada área, y K la constante. La tercera y última de estas leyes, denominada ley de los periodos, es más matemática que el resto de sus leyes, y se usa más para comparar las características del movimiento de los planetas entre sí. Para esto se toman en cuenta factores como el tiempo que demora un planeta en dar la vuelta completa al Sol, y el semieje mayor de la elipse. El cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita. Es el enunciado de esta ley, que se describe y se puede calcular de la siguiente manera: T al cuadrado sobre
A al cubo es igual a K, donde T al cuadrado es el tiempo o periodo orbital del cuadrado. A al cubo es el radio o semieje mayor de la orbital cubo. Y K es la constante. Las leyes fueron muy bien recibidas por la comunidad científica, ya que mejoró la cinemática de los astros en nuestro sistema solar. Dio una nueva perspectiva de ello, mejoró la teoría heliocéntrica y su función es describir el movimiento planetario a través de cálculos matemáticos y físicos. Si bien en la actualidad no se ha encontrado ningún resultado científico que pueda ser comparable a las leyes cinemáticas de este científico, lo más cercano a su parecido o aportación de otros científicos fue cuando Newton tuvo que hacer uso de ella para enunciar la ley de la gravitación universal, nombrada anteriormente. Otro que hizo una contribución a estas leyes fue Albert Einstein, quien utilizó su teoría de relatividad para demostrar la radiación gravitacional, que afirma que la gravedad es causada por la curvatura en el espacio-tiempo. Hicieron contribuciones a la mecánica celeste propuesta por Kepler, pero sin alterarlas o modificarlas. Otros científicos también tocaron el tema y trataron de mejorar o cambiar estas leyes, pero no tuvieron éxito, ya que su modelo matemático y físico es el más preciso.